Bueno, buenos días a todos los asistentes, siendo pues las 6:30 vamos a comenzar. Muchas gracias pues a todos los que se conectaron a tiempo. Espero que se esté escuchando bien. En el caso que no, pues me pueden por favor decir por el micrófono, porque no voy a ver el chat del Meet cuando inicie la presentación. Mi nombre es Mario Zamudio, soy docente de la sección de anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y hoy, en la 15 de marzo, la sección me ha encomendado, de hecho por encargo de los residentes, un tema bastante interesante que de hecho personalmente me gusta mucho, que es hablar sobre toma de decisiones y gestión del riesgo en anestesiología. En los próximos 40 minutos vamos a tratar de dar algunas ideas, no tratando de terminar el tema, porque pues, el tema realmente son 40 años de investigación en muchas áreas que incluso se salen de las áreas de la salud, en especial en economía, psicología, unidades de alto desempeño, fuerza militar, etcétera. Pero digamos que van a haber algunos conceptos que están relativamente sedimentados y que creo que podrían aplicarse a la anestesiología. Por temas de conexión, voy a apagar la cámara. ¿Cuál es mi objetivo general? Mi objetivo, repito, es compartir algunas ideas enfocadas en el concepto de catalogar a la anestesiología como una profesión de gestión de riesgo. Ese es básicamente mi objetivo. Esta presentación está dedicada a los residentes que explícitamente quiero expresar. Me siento un poco presionado por el día de hoy, porque espero que poder cumplir con las expectativas que yo mismo me puse. Bueno, agradezco a la doctora Laura Palacio que está dando el ingreso a las personas que están asistiendo en este momento. ¿Cuál es el contenido? Listo. Vamos a hablar del fenómeno de la toma de decisiones en salud, porque lo hacemos literalmente miles de veces todos los días, y esto debe tener, por supuesto, una fisiología detrás que es importante entenderla. ¿Para qué la vamos a entender? Pues para hablar de cuando esta toma de decisiones se desvía, que en términos generales son dos escenarios: el error médico y el sesgo cognitivo, como parte del componente de la explicación de ese error. Posteriormente, después de ese primer bloque de toma de decisiones, algo sobre el modelo general de gestión de riesgo, puesto que la idea es aplicar cómo se hace este fenómeno, cómo se toman las decisiones en el escenario del riesgo, y desde un punto de vista de pronto un poco más organizacional, identificar esos puntos de encuentro con el nivel operacional, el nivel asistencial que hacemos los profesionales de la salud frente al paciente. Todo esto para cerrarlo en unas recomendaciones actuales. De hecho, hablamos de enero del 2023, sobre aplicación de habilidades no técnicas, en explícito pues las relacionadas con la toma de decisión clínica, para cerrar con unos puntos clave. El primer concepto fundamental en este escenario es tener presente que gigante, macro, existe la ciencia del factor humano, que también la van a encontrar como ergonomía. El factor humano en general incluye diferentes conceptos como las habilidades no técnicas, tanto a nivel individual como el nivel de equipo, como el diseño de software, el diseño de rutas, el de equipos, de incluso profesiones. Entonces el factor humano es a nivel macro una ciencia que tiene una investigación alrededor de entender que los humanos somos falibles y cómo hacer que las diferentes áreas industriales o de atención de servicios, como por ejemplo la salud, funciona, y cómo hacerla de una manera más eficaz y segura. Dentro de todo eso están las habilidades no técnicas, que antes se denominaban habilidades blandas, que también las podemos ver de un nivel individual y un nivel de equipo. Dentro de las habilidades técnicas a nivel individual
está la toma de decisión clínica, una de las más importantes y estudiadas. Sin embargo, nosotros tomamos decisiones en diferentes niveles. Un punto de la toma de decisión pues, va a ser el nivel operativo, el nivel asistencial, el nivel frente a la cara del paciente. Sin embargo, también hay decisiones, por ejemplo, de la persona que coordina cirugía, en el cual no es una decisión que literalmente afecte a un solo paciente, sino a cientos y tal vez, de hecho, miles de pacientes en un año. Entonces, esas decisiones van a estar en un nivel superior, que es un nivel táctico. Pero por encima de esas estructuras, pues, tenemos un ministro, tenemos un presidente, tenemos un gerente. Hay decisiones que se toman a nivel estratégico. Entonces, el factor humano en general va a estar incluido en 3 escenarios, un nivel operativo, táctico y estratégico. Nos vamos a enfocar en especial, por supuesto, a nivel operativo, que es, al fin de cuentas, nuestro punto asistencial, pero también a nivel táctico, porque es importante que el anestesiólogo sea líder en sus sitios de trabajo. Y es que incluso en nivel operativo son muchas las decisiones que tomamos. No solo vamos a tomar la decisión de cómo intubar al paciente, con qué equipo hacerlo, con qué monitoría hacerla, cómo fijar el tubo, si uso o no manometría, la posición del paciente, los parámetros del ventilador, sino también, por supuesto, la profundidad anestésica o qué técnicas voy a utilizar para el control analgésico. Entonces, miren cómo se empieza solo la atención de un paciente a generar cientos de decisiones. De hecho, un profesional en salud en promedio toma entre 25.000 y 30.000 decisiones al día. Estamos hablando de una cantidad impresionante. Pero si usted empieza a pensar, claro, viene desde la hora que me levanto y el tipo de transporte que utilizo hasta qué técnica utilizo anestésica en el paciente de las 5 de la tarde. Afortunadamente son infrecuentes, pero todavía existen demandas de mala práctica relacionadas con anestesiología. Y estas siguen representando un problema de pérdida patrimonial hoy, 2023. En especial relacionados con 2 grandes, una la conciencia situacional, otra habilidad no técnica, y por otro lado la toma de decisiones. De hecho, ha sido el error, pues el enfoque de parte del desarrollo de seguridad del paciente, sobre todo el enfoque previo. Hay una preocupación por la fatiga, manifestada incluso en la Federación Mundial de Anestesiología y en las recomendaciones, por ejemplo, del número de horas de anestesia disponibles por cada 100.000 habitantes, porque esa relación está determinada por un aumento de la demanda y no necesariamente con un aumento a la par de la fuerza laboral. Es decir, como hay déficit de anestesiólogos en el mundo, nos estamos enfrentando a sobrecarga laboral que nos puede fatigar. Y vamos a hablar un poco de la fatiga en la decisión, que es un concepto relativamente reciente, alrededor del 2020. Entonces, es importante hablar de tomas de decisiones, hombre, porque está relacionado con pérdidas patrimoniales y tomamos miles de decisiones al día. ¿Cómo funcionan las decisiones? ¿Cómo hacemos una toma de una decisión clínica? Realmente se han descrito diferentes teorías. Hay muchas teorías. Queda súper claro que el pensamiento dual o la combinación de pensamiento tipo 1 y 2 es la que más soporte tiene, más o menos 40 años de investigación, pero hay diferentes mecanismos, en especial del tipo 1 o tipo rápido. Por mencionar algunos, nosotros tomamos decisiones de una manera bayesiana informal. ¿Qué quiere decir esto? La estadística bayesiana, normalmente, desde el punto de vista matemático, utiliza una distribución de probabilidad, es decir, una probabilidad pretest, por ejemplo, cuando aplicamos una prueba diagnóstica, después le introduce información empírica, mediciones, o por ejemplo la que más conocemos, una prueba diagnóstica, y de varias hipótesis le aumenta la probabilidad a una de ellas. Esto nosotros lo hacemos con nuestros pacientes día a día.
por ejemplo, cuando nos enfrentamos ante el diagnóstico de la pérdida de la cambiografía, muy probablemente nuestra hipótesis que más probabilidad tiene o que más le creemos es que hay alguna desconexión del circuito. Y ya la anafilaxia, el paro cardíaco o la extubación, pues estarán en otro punto. Lo primero que hacemos es buscar información para confirmar esa hipótesis. Existen otras formas de tomar decisión como el conocimiento intersubjetivo. Y es que nosotros como seres humanos que percibimos la realidad, pues frente al paciente generamos un conocimiento en tercera persona. Sin embargo, es el paciente pues, que también conoce sus síntomas, esto en especial en enfermedades crónicas, como las enfermedades relacionadas con trastornos del ánimo, en los cuales hay un conocimiento en primera persona. El paciente dice, es que yo no me siento normal, es que este dolor de cabeza no es el dolor normal. Y se genera un conocimiento al hablar, al discutir este acto comunicativo que es la atención en salud. Y cuando yo discuto con el paciente, genero otro conocimiento intersubjetivo para toma de decisión. Sin embargo, queda claro que el modelo que más está descrito hoy, que es el más aceptado, es el pensamiento dual, en el cual tengo un sistema, este es uno de los originales en salud, que es uno de los autores que trabaja con el doctor Kahneman, que es el doctor Crossberry, y hay realmente una gran cantidad de soporte en toma de decisión en salud en específico de parte de este autor, en el cual encontramos un sistema, que es el sistema 1, que es un sistema rápido, que habla de unas conexiones mucho más firmes, estables, que se va a activar incluso independiente del contexto, que está muy enfocado en definitivamente las tareas, en especial las tareas que hacemos en repetición, y que sí se pueden afectar por el estado afectivo, pero no tanto como el tipo 2. Este sistema tipo 1 es un sistema rápido. Utilizamos este sistema el 90% del tiempo. Es un modo donde rápidamente tomamos una decisión basados en unas vías rápidas previamente establecidas. Tenemos otro sistema que es hipotético deductivo. Es un sistema que va a depender del entrenamiento, del pensamiento crítico, de la competencia lógica y la racionalidad. Este sistema se relaciona con el sistema tipo 1 y de hecho lo calibra. Es decir, que hay una calibración del sistema tipo 1 cuando voy aprendiendo y cuando voy generando hipótesis en el sistema tipo 2. El sistema tipo 2 involucra más áreas cerebrales, te las vamos a mostrar, consume más energía y por eso lo utilizamos la menor cantidad del tiempo. La combinación de estos dos sistemas va a terminar por darnos en un momento de milisegundos, o sea, pasa alrededor de 100 milisegundos, una toma de decisión. Estos dos sistemas se van a expresar más el tipo 1 en escenarios donde no hay incertidumbre, donde yo conozco las variables y en donde estoy cómodo, y el sistema tipo 2 se va a activar en especial en situaciones de incertidumbre. De hecho, estudios en neuroimagen funcional, en resonancia funcional, muestran cómo el sistema tipo 1 activa unas áreas en específico en situaciones de certeza. Este es el caso del sistema tipo 1, donde vemos en especial la corteza prefrontal dorsolateral. Es la que más se activa en este escenario y es absolutamente eficaz. Con una región escasa del cerebro poder tomar el 90% de la decisión. Sin embargo, cuando estamos en situaciones de incertidumbre, observamos aquí una imagen, una resonancia funcional en el cual no solo se activa la corteza prefrontal, sino que se activa la corteza ventromedial, los ganglios basales, el tálamo y la conexión entre casi que toda la corteza, incluyendo la región occipital, muy importante, por supuesto, para la interpretación visual. Entonces,
Desde la neuroimagen se validaron los estudios de teoría conductual y teoría dual que se hicieron desde hace 40 años. Tenemos un soporte anatómico, fisiológico, eléctrico, de una descripción que se hizo hace varias décadas, lo cual pues habla por supuesto de la calidad de esas investigaciones, de la teoría y por qué terminó siendo para un psicólogo un premio de Nobel de Economía. Sin embargo, además del pensamiento dual, nosotros estamos definitivamente relacionados con las emociones y la experiencia a la hora de tomar una decisión, a la hora de hacer un razonamiento clínico. De hecho, esta imagen es de uno de los trabajos que hemos realizado con el doctor Juan Pablo Zapata, que la pueden encontrar en Iatreya y ampliar un poco el concepto. Y claro, nosotros vamos a depender del contexto, vamos a depender de la clínica, de la toma de decisión que hayamos hecho en casos previos, es decir, de nuestra experiencia, de nuestras habilidades técnicas, de los recursos que tenemos alrededor, del paciente, las consideraciones del paciente, del tiempo que tengo para tomar la decisión. Por eso es que es tan difícil. Por dar un ejemplo, aquí tenemos una toma de decisión en el manejo de la variable difícil anticipada. Cuando este sistema, en especial el tipo 1, que es el que usamos la gran mayoría del tiempo y toma decisiones rápidas, la mayoría de veces eficaces, se desvía, entonces hablamos de sesgos cognitivos. Y hay varios sesgos cognitivos descritos en medicina, alrededor de 70, y también en anestesiología. Vamos a hablar de algunos de los más frecuentes, en especial la sobreconfianza, el sesgo de anclaje, el efecto de foco y la búsqueda satisfactoria. Estos ejemplos los tengo de un artículo de difusión que está en el blog de anestesia que realizamos con el doctor Pablo Piedrahita. La sobreconfianza es la percepción incorrecta de la propia capacidad resolutiva de diagnóstico, pronóstico o tratamiento en un acto clínico, absolutamente común. De hecho, hay estudios recientes de análisis de casos simulados, en el cual hasta el 58% de los profesionales en salud tenemos sobreconfianza. Por ejemplo, un profesional que considere que su porcentaje de éxito a primer intento con laringoscopia directa es superior al de los otros colegas con la misma formación. Esto se expresa, por ejemplo, cuando tengo un paciente con un antecedente claro de variable difícil anticipada, donde otro compañero falló y yo utilizo la misma técnica pensando que me va a ir mejor. Por supuesto, eso tiene un LR de 19, así que la probabilidad de que le vaya mejor es realmente baja. El sesgo de anclaje. Este es también muy común, está muy relacionado con la búsqueda satisfactoria, pero el sesgo de anclaje es depender exclusivamente de una pieza de información, que suele ser la primera, para tomar la decisión en vez de tener identificación de los escenarios globales. Este está muy relacionado con el pensamiento tipo 1, porque claro, para tomar las decisiones rápido, pues tal vez no alcance a ver todas las variables. Por ejemplo, clasificar un paciente como sin predictores de variable difícil únicamente porque él tuvo un antecedente general de anestesia general sin complicaciones, sin realizar la valoración. Un escenario que se ha visto común hasta el 50% del análisis de los demandas cerradas en manejo avanzado de vía aérea muestra que hasta 73% tenían predictores y no se identificaron, se clasificó solo por el antecedente o porque el paciente hable o porque el paciente abra la boca. O peor, se tenía la decisión y aún así se decidió no clasificar. Entonces, anclaje es que con solo una parte de la información clasifico sin ver lo otro. ¿Listo? El efecto de foco es darle mayor importancia a un único elemento descuidando el panorama global. Por ejemplo, repetir indefinidamente una laringoscopia, llamar a un compañero a que haga otra laringoscopia, continuar con la laringoscopia, cambiar la válvula de la laringoscopia, seguir haciendo laringoscopia directa. Esto es lo que pasa en el paciente real.
buscando un rescate, una vía difícil no anticipada, sin cambiar de técnica. De hecho, ese es uno de los grandes problemas en anestesiología, en el manejo avanzado de la vía aérea. Y la búsqueda satisfactoria, viene que está relacionada con el anclaje, y es detener la búsqueda de la información para explicar alternativas, luego de encontrar una primera plausible. La primera me cuadra, esa. Por ejemplo, identificar un paciente con estómago vacío, luego de aspiración de una sonda nasogástrica in situ, sin verificación de que realmente la sonda esté permeable, o tener otras fuentes de datos como si está con vómito activo o una ultrasonografía gástrica. De hecho, la búsqueda satisfactoria se ha expresado en especial en el diagnóstico. Tenemos el soporte que, por ejemplo, en COVID utilizábamos casi que 1 o 2 parámetros únicos para clasificar a un paciente, cuando lo que tal vez tenía era una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso para hablar de los sesgos. Sin embargo, también vamos a hablar de un fenómeno que es la fatiga. La fatiga está expresada en cambios en el comportamiento y en la fisiología de la toma de decisión cuando estoy sobrecargado. Y esto tiene una relación con una disminución de la capacidad de toma de decisiones, ser más susceptibles a los sesgos, porque claro, utilizo más el tipo 1 que el tipo 2, conflictos en la toma de decisión, falla en reconocer oportunidades de cambio o de cambio de toma de decisión, y por lo general deterioro de la función cognitiva, que ya posteriormente lleva al arrepentimiento de alguna decisión. Yo, ¿por qué induje ese paciente? Estrategias de control de sesgos. Aquí quise poner las nuevas, en el texto están otras que también están recomendadas. Este estudio del 2021 me pareció espectacular, es un estudio cualitativo basado en teoría fundada para tratar en personal de la salud especialista, identificar estrategias para el control de sesgo, en especial de la sobreconfianza. Se proponen, después de un análisis basado en esta teoría, generar conciencia del riesgo de sobreconfianza, que estaría relacionado con la actividad de hoy, enmarcar una identidad mundana, es decir, nosotros dentro de la medicina, como médicos especialistas, tal vez nos pensamos superiores al resto de la población, y tal vez eso no es verdad. Cultivar una imagen, y esto enfocado en la cultura, basada en el esfuerzo y no en la habilidad, porque claro, la habilidad estaría relacionada a todos los resultados. Hay una revisión no sistemática también reciente que encuentra estas técnicas, pensamiento reflexivo, que es la tendencia hoy, por ejemplo, con la metacognición, por ejemplo, con las escalas o las ayudas cognitivas de toma de decisión. El uso de simulación clínica, hombre, para calibrar el tipo 1, porque si yo me expongo y racionalizo la exposición, calibro mi pensamiento rápido. Y la educación y diseño de tecnología. Un cambio cultural en el análisis y en la retroalimentación de eventos adversos. Aquí tenemos a María Mulata, una de las esculturas más famosas y de mis preferidas en la universidad, en la sede central. Ahora, ¿cómo se marca esta toma de decisión en los conceptos relacionados con el riesgo? Bueno, primero hay que hablar que el riesgo es la probabilidad que pase algo por lo general que afecta mi operación, la fuente de mis ingresos, la organización, el estado del paciente, mi felicidad, ¿cierto? O sea, un evento que tenga un impacto en la realidad. La probabilidad de que ese evento suceda. El riesgo inherente es el riesgo intrínseco de cada actividad, no teniendo en cuenta nada alrededor que tanto lo controle o cómo hago para evitarlo, sino el inherente, el basal, que va a tener un código de colores o un potencial de daño dependiendo dos factores. Por un lado, la frecuencia, por otro lado, el impacto. Es así como un riesgo puede ser, esto es súper grave, muy frecuente o con mucho impacto, sería el más alto riesgo, o muy poco frecuente y con poco impacto, muy bajo riesgo. Ya los colores van a depender, o el grado de este impacto, de la gravedad del riesgo, dependiendo la frecuencia y
la capacidad que tenga de ir en contra de lo que yo deseo. De hecho, a nivel organizacional, en todo el mundo se utiliza el enfoque ISO, en especial ISO 31000, que digamos que se ha considerado una norma, pero realmente es un desarrollo científico frente a cómo hacer un control de riesgos. Y lo primero es identificarlos para saber qué tan frecuentes son y qué tanto impacto pueden hacer. Por ejemplo, la hipertermia maligna podría ser improbable, 1+5 por cada 50.000 pacientes. Sin embargo, en el caso que se presente y no tengo nada para controlarlo, pues esto es fatal. Así que de entrada me da en un alto riesgo, que sería la escala anaranjada. La escala completamente roja es muy alto riesgo. Y la escala anaranjada es un riesgo no aceptable, es decir, tengo un alto riesgo, definitivamente, aunque sea muy raro, es fatal. Tengo que crear estrategias para control. Los controles son estrategias que afectan las causas de ese riesgo y o disminuyen sus consecuencias. Por ejemplo, tener dantrolene en el sitio, ya esto ha mostrado ser costo efectivo, porque mitiga los efectos, tal vez no quita la susceptibilidad del paciente, pero sí va a quitar los efectos y el riesgo de muerte y puede pasar de fatal a ser un evento poco grave o grave. Porque igual la estancia no programada, pues también ese es un riesgo, pero pues es mucho mejor que morirse. Lo que queda después del control es el riesgo residual. Los controles deben ir a las causas o a mitigar sus efectos. Y este ejemplo de la hipertermia maligna nos puede decir, hombre, pero es que yo sí puedo crear barreras para por lo menos identificar rápidamente las causas. Por lo menos al hacer una valoración preanestésica de rutina o tener un registro regional y nacional de pacientes susceptibles o pacientes que tuvieran antecedentes o que tengo sospecha de antecedentes familiares en especial, o tengo sospecha por su patología de base, que es una patología de alto riesgo de hipertermia, usar una técnica totalmente venosa. Miren que aquí no se ha presentado la hipertermia y tengo barreras para evitar que se presente. Una vez que se presente, pues yo necesito que el personal rápidamente le dé la estrategia de mitigación y para eso, por ejemplo, el uso de las listas de chequeo en hipertermia maligna y la presencia de dantroleno en el servicio. Con estos controles, muy probablemente ese riesgo de hipertermia maligna que lo teníamos en alto, no aceptable, se convierte en un riesgo que de hecho puede ser bajo, pero por las estrategias de control, un riesgo aceptable. La anestesiología es una profesión de gestión del riesgo. Si vamos a pensar los tres grandes momentos que están atravesados, por supuesto, por la medicina perioperatoria, la valoración preanestésica se asemeja a ese primer momento de identificación de los riesgos. Y de hecho, de identificar y crear algunas estrategias de control, como por ejemplo cuando usted suspende un medicamento. El manejo intraoperatorio definitivamente está enfocado en controlar esos riesgos y en el caso que se materialicen, por ejemplo, el sangrado intraoperatorio, rápidamente hacer el control. Y el control postoperatorio me va a permitir continuar con el paciente la atención, evitar otros riesgos como el dolor agudo postoperatorio o seguirlo hasta que la anemia sea tratada. Por dar un ejemplo pues, del programa de medicina transfusional basada en PVE. Entonces, miren cómo cuando yo evalúo riesgos, el riesgo cardiovascular, del riesgo de deterioro neurológico, el riesgo de falla renal, el riesgo de dolor agudo postoperatorio, lo que estoy haciendo implícitamente es un mapa de calor. Cuando doy recomendaciones, hago controles y en el intraoperatorio, el postoperatorio, los mitigo. Para poder hacer los controles es muy importante tener el conocimiento de la razón, el conocimiento de causa, el porqué de las intervenciones, porque eso me permite adaptarme. Por dar un ejemplo, si yo les digo a ustedes que el 1 es esta marca que ven a la derecha del número, el 2 tiene estas 3 marcas, el 3 es estas 2 marcas también, y el 4 con estas 3 líneas, ustedes serían capaces de decirme cuál es el 9. Pues probablemente algunos, pero no la mayoría, podría saber cuál es el número 9. Pero si yo les digo, hombre, vamos a hacer un tricky y a poner del 1 al 9 los números,
ustedes muy probablemente entiendan la razón de cuál es la codificación de los números del 1 al 9 y puedan predecir cuál es el 5, cuál es el 6, cuál es el 7, cuál es el 8 y cuál es el 9. Y de hecho, si le pregunto mañana a alguno de los asistentes, es probable que me pueda decir cuál es alguno de esos números. Y si no se acuerda, pues hace un tricky y pone los números y ahí se da cuenta. Es decir, cuando yo conozco la relacionalidad detrás de las intervenciones, me puedo adaptar. Esta es la imagen que me parece a mí expresa la actividad del anestesiólogo, que hace definitivamente un control del riesgo en el intraoperatorio. ¿Basado en qué? Por supuesto, en la técnica, en la monitoría, en el manejo avanzado de vía aérea, la reanimación, las técnicas de dolor, de control de dolor y el planeamiento postoperatorio, que lo va a seguir, va a continuar con ese tratamiento de dolor agudo postoperatorio y puede llegar incluso al seguimiento ambulatorio para tratar, por ejemplo, la anemia. Hasta aquí iríamos entonces con la fisiología, la toma de decisiones y el relacionamiento del modelo general de la gestión de riesgos con anestesiología. Recomendaciones actuales. Este es un único pantallazo que les presento el día de hoy porque me parece que vale mucho la pena que tengan presente este documento. Salió este año, cómo implementar factores humanos. Claro, ya estamos hablando no solo de no técnicas, sino de otros escenarios, como les había hablado al principio, de un contexto más táctico, de hecho, incluso estratégico, con anestesiología siendo parte del liderazgo de las unidades quirúrgicas en el mundo, de la implementación de factores humanos en anestesia, una guía para clínicos, departamentos y hospitales. Esto está acompañado de una revisión narrativa también muy completa que nos daría las guías más la revisión narrativa, un bagaje interesante para liderar estos cambios en nuestros sitios de trabajo. Si vamos a ver cuáles las estrategias que controlan mejor la mitigación, que hacen mejor la disminución de esta materialización de los riesgos, realmente la más efectiva de todas es el diseño. El diseño tanto de los equipos como de las rutas de la atención, como de ambientes seguros de trabajo. O sea, es el diseño lo que permite de una manera más efectiva controlar estos riesgos. Claro, pues porque si yo tengo un equipo que requiere 3 conexiones, 4 botones para aprender, es muy probable que cuando vayan a hacer un rescate, pues el equipo les falle, porque tiene demasiados pasos. Después de esto son las barreras en especial de las rutas de atención. Ya cuando los eventos se presentan, pues utilizar mitigaciones, en este caso, el dantroleno es mitigar la respuesta que tenemos del paciente a la hipertermia maligna. Y, muy importante, pero menos efectivo, la educación y entrenamiento, pues porque hay que hacerlo al todo el personal, hacerlo continuo y hacerlo a lo largo del tiempo. La gráfica a la derecha es la interpretación de los autores de la guía a cómo funciona hoy el sistema de salud en el Reino Unido. Y es que se le ha dado muchísimo peso a la educación, y eso está muy bien, eso hay que hacerlo, pero no se ha prestado atención a otras estrategias que pueden ser potencialmente más eficaces, como el diseño de equipos, rutas de atención y las barreras. Ya posteriormente la guía les va a presentar recomendaciones en relación a todas las habilidades no técnicas. Pues, como les digo, tiene a nivel operacional, a nivel además táctico. Sin embargo, pues como vamos a enfocarnos hoy en toma de decisiones, esta es la recomendación que da la guía DAS de este año con respecto a mejoría de toma de decisiones, y es usar pensamiento reflexivo. De hecho, la tendencia hoy en el mundo es a utilizar este tipo de estrategias, o por lo menos de lo que yo he alcanzado a estudiar, en especial pues en mis líneas de investigación y pues para la actividad de hoy. El pensamiento reflexivo, ¿qué es? Hombre, tratar de hacer pensamiento sobre el pensamiento. Como por ejemplo utilizar técnicas de meditación en medio de una crisis. Eso es factible, eso es posible. Por experiencia personal les digo, sirve. No ha tenido tanto soporte, el soporte es controversial. O utilizar ayudas cognitivas.
Por ejemplo, esta herramienta que está en la versión en inglés, pero en español me suena como a todo dar. Pero bueno, todo dar es la versión en inglés, en el cual yo implícita, pero debería volverlo explícito, debo decir cuánto tiempo tengo para decidir, cuál es el problema, qué opciones tengo, y esto es muy importante, los beneficios, los riesgos de mi toma de decisión, si hay alternativas y qué pasa si yo no hago nada. Esto me va a ayudar a tomar las decisiones. Ya una vez que tome la decisión, ¿a quién voy a asignar esa decisión? Y una vez que haga la acción, pues mirar qué pasó y con lo que pasó, qué vamos a hacer con ello. Si aplicamos el dantrolene y el paciente no mejoró, pues, tal vez hay un diferencial detrás. Esta es una ayuda cognitiva, hay varias, hay Tweet, hay Alon, Slow, hay como varias herramientas de toma de decisión que se han ido de momento estudiando, en especial en casos simulados, es donde más he encontrado por lo menos el soporte. Otras recomendaciones que nos da la guía: diseño de equipos enfocado en factor humano, es decir, que cuando haya diseño de equipos se tenga un personal con conocimiento de estas habilidades para tratar de pensar cuál equipo podría relacionarse mejor al contexto de uso. De hecho, la tendencia hoy por eso es al plug and play, es decir, conecto y uso. El diseño, por ejemplo, de las presentaciones de los medicamentos. Por ejemplo, nosotros de las premezclas. Si todas las mezclas tienen la misma bolsa, puede ser riesgoso que nos confundamos. En eso, por ejemplo, estamos trabajando. Creación de ambientes laborales seguros. También hay una parte de nosotros como profesionales de no trabajar demasiado. Pero también definitivamente el diseño de la estructura del programa quirúrgico, de los tiempos, de las asignaciones, de los espacios de descanso, de tener apoyo. Un ambiente seguro, por ejemplo, tener un compañero que esté con uno en la atención de una vida difícil anticipada. El uso de listas de chequeo, en especial la de cirugía segura salvavidas. Tiene un metaanálisis reciente del año pasado que disminuye la mortalidad, las complicaciones menores y las infecciones intraoperatorias. No sé qué estrategia realmente alcance a hacer ese efecto en todas las áreas quirúrgicas. No conozco, bueno, tal vez el entrenamiento en no técnicas, pero sorprende la baja adherencia, casi que es hay que obligar al equipo a hacer esta lista. Se empieza a hablar de otros temas, no hay cabina estéril, se subestima, definitivamente se subestima. O por lo menos es lo que me ha tocado ver, a pesar que trabajo en un sitio contiene un alto porcentaje de adherencia, en especial a la primera pausa. El uso de algoritmos y lista de chequeo, pero que estén enfocadas en el diseño, en factor humano, y dan unas recomendaciones en colores, tamaño de letra, distribuciones. Desarrollo y entrenamiento de habilidades no técnicas, pero en el sitio de trabajo, incluso de manera diaria, pues dependiendo de los recursos, pero la simulación in situ podría ayudarnos para estos escenarios de mitigación del riesgo. Que se haga análisis de eventos adversos, pero que sea por equipos multidisciplinarios, que tenga un personal con una experiencia factor humano y que esto se retroalimente al equipo de anestesiología en tiempo laboral. Es explícita la guía a recomendar esto y tiene un sentido, y es que todas las actividades por fuera del tiempo laboral, la adherencia a la asistencia va a ser baja. Así que necesitamos, esto sí, a un nivel más táctico, no operacional, sino táctico. Favorecer el bienestar de anestesiología para evitar la fatiga, pero ojo, uno de los factores más importantes es la sobrecarga laboral, y una parte de eso definitivamente está dada por la autorregulación que tengamos nosotros como profesionales. En estos 2 minutos que nos quedan de esta primera parte, unos puntos clave que trabajamos a lo largo de la charla. La toma de decisión involucra al menos 2 tipos de sistemas. Podrían haber más, podría haber relación entre ellos, pero queda demostrado 2 grandes vías, en especial en el escenario de certidumbre y en el escenario de incertidumbre. El sistema rápido lo usamos el 90% del tiempo y es muy eficaz, pero el desvío del sistema se podría denominar sesgo cognitivo. Y hay estrategias de control de sesgo. Estas estrategias están en desarrollo, pero por lo menos para la toma de decisión se ha enfocado en el pensamiento reflexivo, es decir, pensar sobre el pensamiento. La gestión del riesgo,
que está relacionado definitivamente con la toma de decisiones en anestesiología, involucra la creación de barreras preventivas, pero cuando ya se presentó, correctivas. La implementación de las mejoras, pues para poder hacer estas barreras y tomar mejores decisiones, debe incluir el diseño de los equipos, de las rutas de atención y educación, idealmente con mi equipo de trabajo. Se recomienda la participación activa de anestesiología, tanto a nivel operativo como táctico, e incluso a nivel estratégico. Es decir, tener anestesiólogos en las direcciones permite entender un poco mejor la gestión de riesgo de la especialidad. En conclusión, la anestesiología es una profesión basada en la toma de decisiones enfocadas en la gestión de riesgo. El control de riesgo involucra estos diseños, ya habíamos descrito. Esto era una visión que quería traerles para hoy. Espero pues que haya sido de su gusto y pues pasados ya 40 minutos desde que iniciamos, pues dejo el espacio para las preguntas. Ya en este momento ya puedo ver el chat. Profesor Juan Carlos. Mario, muchas gracias por compartir tus experiencias y sobre todo sobre este tema tan interesante. Te quería preguntar, ¿existe algo como efecto rebaño? Me explico, que quien esté liderando o esté a la cabeza de la atención del paciente durante la crisis no esté llevando los pasos de forma adecuada y como es quien está liderando, bien sea por ser quien está a cargo del paciente o ser líder nato, ya que el resto del grupo de trabajo falle en la atención. Es una excelente pregunta, definitivamente sí. Dos fenómenos descritos, por lo menos que yo conozca. Por un lado, el efecto de arrastre, y es que si alguna persona hace una acción, por ejemplo, desbordarse en la emoción, empieza a gritar, lo más probable es que arrastre el resto del equipo y lo cargue a un nivel alto de emociones. Como vimos, el pensamiento tipo 2 está relacionado con los ganglios basales, es decir, está relacionado con las emociones, y las emociones permean tanto la profundidad como el contenido del conocimiento. Es decir, si uno se desborda, arrastra al equipo con uno. Fenómeno de arrastre. Y otro fenómeno muy interesante que es la espiral del silencio, cuando en una crisis el que lidera está perdido, incluso perdido en el diagnóstico, en una situación, una relación vertical de poder, las otras personas alrededor, a pesar de que él está equivocado, o ella decide no contar por físico miedo. Entonces, definitivamente el líder arrastra al equipo. Y si usted no tiene unas relaciones asertivas con su equipo de trabajo, ellos ni siquiera le van a decir, porque pues, pueden tener miedo. Por el chat hay una pregunta de la interacción entre la ética médica en la toma de decisiones. Pues se sale, por supuesto, de mi competencia, que podría alcanzar hasta cierta parte de la respuesta, pero sí está descrito que el bagaje académico, ojo que esto no funciona solo por exposición, sino que el bagaje, el estudio, la formación, los conceptos, toda la formación que yo tenga previa va a estar relacionado, en especial si está almacenado a largo plazo, con el pensamiento tipo 1 y tipo 2, con ambos, calibran. En ese sentido, la formación en ética médica y la propia moral de cada uno de los anestesiólogos o personal médico influye directamente en la calibración del sistema tipo 1 y de hecho sería uno de los pilares, de las bases de las tomas de decisiones, en especial la moral. Las prioridades de la escala de valores de la persona que realiza una intervención, por ejemplo, podría hacer que escoja una sobre la otra en el caso, por ejemplo, que le dé beneficios económicos. Entonces, definitivamente sí está relacionado, también está relacionado el conocimiento técnico en el área y la experiencia. Pero es todo junto. No es solo estudiar,
sin hacer casos, y no es solo hacer casos sin estudiar, y detrás de esto está la escala de valores, la formación en ética que tenga el personal. Muchas gracias al doctor Jesús. Más preguntas, profesora Arroyave. Mario, primero que todo agradecerte, me pareció una conferencia muy ilustrativa y en un tema que yo sé que trabajas y que impacta. Probablemente no es como mi área de estudio, por eso me parece tan interesante recibir como esta serie de conceptos y de manera estructurada. Yo me quedo con algo como más que como pregunta para ti, reflexión en lo personal, que muy seguramente uno mirando hacia atrás, cuando ya ha hecho un tiempo importante de práctica, que buena parte de lo que le ha sucedido y de lo que se maneja como debriefing que llamábamos nosotros, o esas reflexiones después de crisis, muy seguramente se puede estructurar de mejor manera con este tipo, digamos, de pensamiento ya bien manejado y bien construido. Yo creo que hay mucho por hacer en las instituciones y en los servicios, en especial de anestesia, cuando la toma de decisiones basada en eventos críticos, en eventos duros, se hace de manera, digamos, sistemática, como lo que se propone en tu conferencia. Yo creo que eso para mí sigue siendo importante. Ya he recibido como, digamos, ese conocimiento de manera sistemática con ustedes y creo que de alguna manera lo estamos incluyendo, pero nos falta mucho para llegar al punto en que podamos, como tú dices, gestionar y procesar adecuadamente los eventos difíciles. Yo sigo pensando que de las cosas duras de las que más aprende en la vida uno, pero si a eso además se le incluye sistema y estructuración para procesar mejor eso y que, digamos, no sea de manera tan intuitiva o a veces mecánica como se hace en los servicios, casi que haciendo una labor de descarte por obligación, digamos, administrativa, sino hacerlo de manera sistemática, yo creo que quedarían en grandes enseñanzas y en especial crecimiento para los servicios. Entonces, digamos que me quedo con eso y creo que tenemos una tarea grande por desarrollar esto y hacerlo tan importante como otros temas de insumos, de crecimiento tecnológico, hacer crecimiento en este aspecto. De acuerdo, yo pienso que de hecho ese es parte del diseño de los lugares seguros de trabajo. Es muy probable que ningún personal de salud quiera hacer daño, porque si no es por altruismo, porque realmente sí hay personal, la mayoría que tiene un deseo de ayudar a los demás, pues por lo menos para evitarse problemas. O sea, usted factura mejor, usted está más tranquilo en el trabajo, usted sale antes del trabajo, usted tiene beneficios cuando el paciente le va bien. O sea, realmente las personas no quieren hacer daño. O por lo menos uno piensa eso como principio básico. Si uno pone una crisis donde hay tanta descarga emocional, y claro, hay una retroalimentación inadecuada, o que no sea enfocada, que no tenga una estructura, como por ejemplo el buen juicio, que ha sido la estructura pues, que ha recomendado la Facultad de Medicina de la universidad, pues lo que va a pasar es lo contrario, justamente lo contrario, que la gente le tenga miedo a esos escenarios. Definitivamente generar una cultura enfocada, por eso me gusta tanto ese estudio cualitativo, en el esfuerzo, enfocada en el trabajo en equipo. Es un trabajo difícil, pero es un trabajo que podría tener ambientes más seguros. Profesor, yo vi al doctor Juan Pablo Muñoz que levantó la mano y después el doctor Custode. Sí, profe, muchas gracias por la charla. Lo que quería preguntar era sobre la parte de la fatiga. ¿Usted conoce estrategias pues como institucionales que no sean pues digamos de parte del profesional sino de las instituciones para eso la fatiga? Sí, de la parte institucional pues hay unas normativas en específico pues como el total de horas que se hacen semana. De hecho, una parte de la tendencia de esto de la productividad, que es como lo han vendido, pero también parte del bienestar laboral, es pues que no se pasen idealmente, de hecho 35 horas a semana, pues eso es para el modelo colombiano hoy imposible, pero sí disminuir las horas laborales en semana puede ser institucionalmente una forma importante de hacerlo.
con esta modificación pues, que tenemos sobre las horas laborales, que vamos a terminar en 3 años en 42 horas semana, pues hay un avance. Entonces es uno. Idealmente no permitir las jornadas muy largas de trabajo, las jornadas de 24 horas, las jornadas de 36 horas o trabajar posturno, pues son actividades que dependen definitivamente de las instituciones, también de los profesionales, pero pues no permitir las jornadas tan largas podría mejorar. También permitir los espacios de descanso, los descansos adecuados, idealmente pues 15 minutos por jornada. Nosotros pues en quirófano tenemos muchos tiempos muertos que se podrían utilizar con ese fin, pero permitir los descansos, idealmente ver el sol, eso activa pues las vías adecuadas circadianas, ver el sol es fundamental, hacer una pausa en medio del trabajo podría mejorar el bienestar laboral. También estrategias institucionales, la posibilidad de tener apoyo. Esta es una de las más importantes en estrategias centradas en el problema. De fatiga hay 2, centradas en la persona y el problema. Tener, ¿cómo yo puedo decir, hombre, es que al lado está mi compañero, que él me ayuda, o tengo a alguien, de hecho, asignado en apoyo? Esa persona pues me puede cuidar mientras yo salgo y me tomo algo, o esa persona me puede ayudar cuando tenga que invadir un paciente, cuando esté retrasado en el programa, o cuando tenga un paciente muy difícil y no sé qué técnica anestésica usar. O sea, tener apoyo dentro estructural en el equipo es importante. Ya hay otras como el diseño de las rutas, de por dónde va el paciente, dónde se guardan los equipos, la tecnología que yo tengo para trabajar. Todos esos son factores que enfocan la seguridad y la disminución de la toma de decisiones para el personal. Por ejemplo, si el registro es automático, yo sé que eso podría tener al inicio cierta resistencia, pero si el registro es automático, usted no tiene que preocuparse por eso y debería estar pendiente mejor del paciente, por dar algunos ejemplos. Profesor Custode. Dale. ¿Me escuchan? Sí. Y no dar una recomendación, porque no tengo la suficiente formación para hacerla, sino para mencionar 2 autores. Mariano Sigman, que fue uno de los autores del estudio del cerebro en la toma de decisiones, y Antonio Damasio, fue de las primeras personas que mencionó las emociones en la toma de decisiones. Entonces, para las personas que empiezan como que a formarse en este tipo de campos, para que lean esos autores y que les sirve mucho para entender cómo funciona la toma de decisiones y qué podemos hacer para mejorar la toma de decisiones. Gracias, Mario. Gracias, profesor Custode. Estrategias de control de sesgo. Relacionado, tienes el micrófono prendido. Estrategias de control de sesgo, relacionado de hecho con el comentario previo. Darse el tiempo de la toma de decisión. Darse el tiempo. De hecho, cuando uno en el contexto de escenarios de no certidumbre, o sea, casos complejos, le da un poco más de tiempo, es probable que aumente un poco el puntaje. De hecho hay una corte transversal que muestra ese soporte. Si uno utiliza viñetas o enseñanza de diferentes tipos de sesgo, hay 2 ensayos. Este mostró diferencias. Hay otro ensayo que no mostró diferencias a la hora de enseñar sesgos, a la hora de tomar decisiones de diagnósticos. En este estudio cuasi experimental se comparó hacer metacognición, en el cual sí hubo definitivamente una mejora en los promedios de puntaje por análisis de cada caso, con una estrategia que es el TUID. Hay varias, la que les mostré, el de TODAR, es otra.
Pero, por ejemplo, el slow, que es otra técnica, no tuvieron diferencias de errores. Es decir, estas son controversiales. La tendencia, ¿cuál es? A utilizar estrategias de toma de decisión en explícito que dé tiempo, pero también a calibrar el tipo 1. Y es que si uno se expone, por ejemplo, en simulación, a eso le añade conocimiento del escenario, estudiar las razones, porque ya miramos que el conocimiento de la causa nos permite identificar y podernos adaptar a diferentes situaciones. Esa diferencia de tipo 1 y tipo 2 en expertos no está marcada. De hecho, este es un estudio de resonancia magnética también funcional, en donde cual ponen a neurólogos en casos difíciles, pero neurólogos expertos en su área, con un porcentaje de toma de decisión acertada muy alto, y la diferencia entre tipo 1 y 2 no es estadísticamente significativa. Es decir, se activan tanto la corteza ventromedial como la dorsolateral y los ganglios basales. Es decir, yo debo calibrar el sistema tipo 1 agregándole conocimiento, agregándole experiencia clínica y, por supuesto, control emocional. Las emociones no son malas. De hecho, pues por las emociones y los sentimientos es que nosotros nos motivamos a hacer la atención a los pacientes. La empatía parte de la tristeza. Y si no tuviéramos empatía, no tratáramos ningún paciente con dolor. Entonces, no es que sean malas, es que hay que entender que modifican y nos pueden ser de insumo o servir para modificar la profundidad y el contenido de la decisión. 7:27, no sé si haya más intervenciones, preguntas. Espero que les haya gustado. Ahí en esas últimas 2 diapositivas les mostré la pregunta de la doctora Alejandra. Seguimos trabajando. De hecho, creo que en salud todavía hay mucho pues como por hacer en relación al entendimiento de la toma de decisiones y gestión de riesgo en salud. Muchas gracias a todos pues, por la participación, los comentarios, la asistencia y el interés alrededor.